Hay noticias que no solo llegan al oído, sino que fracturan el alma. Imagina por un segundo que el mundo que conoces, ese que construiste con años de esfuerzo, se desmorona mientras tú estás lejos, incapaz de sostenerlo. Permíteme preguntarte algo que quizás solo confiesas en la oscuridad de tu habitación. ¿Alguna vez has sentido que los muros de tu vida se han derrumbado? Quizás no sean murallas de piedra, sino tu salud que flaquea, una familia que se distancia o ese sueño que hoy parece un montón de cenizas y escombros. Te sientes como un espectador de tu propia ruina. En el corazón del imperio más grande de la antigüedad, un hombre llamado Nehemías recibió esa misma noticia. Él no era un guerrero, ni un arquitecto, era el copero del rey, alguien que vivía en el lujo mientras su hogar estaba en ruinas. Pero en medio de esa comodidad, Nehemías tomó una decisión que desafió al destino y cambió la historia de su pueblo para siempre. Hoy, entre los escombros de lo que has perdido, vamos a descubrir el secreto bíblico para levantarse cuando el mundo dice que ya no hay nada que reconstruir. Lección 1. El dolor es el combustible del cambio. La historia de toda gran reconstrucción no comienza con el primer ladrillo, sino con la primera lágrima. El libro de Nehemías abre el telón no en un campo de batalla, sino en la quietud de un palacio, donde un hombre recibe noticias de su hogar. El reporte es devastador, el remanente está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías no era un hombre emocionalmente frágil, era el hombre de confianza del rey Artajerjes. Pero entendió una verdad que hoy parece perdida en nuestra cultura del positivismo vacío: nada se restaura si primero no te duele lo suficiente. A menudo, intentamos reconstruir nuestras finanzas, nuestro matrimonio o nuestra paz mental con una actitud fría y mecánica, pero Dios no busca ingenieros de escombros, busca corazones que se quiebren por lo que Él ama. Si hoy te encuentras en un momento de crisis, no huyas de la tristeza. No busques distracciones que anestesien el impacto de ver tus propios muros derribados. Ese duelo de algunos días que vivió Nehemías no fue tiempo perdido, fue el tiempo donde su dolor se transmutó en propósito. El dolor es el recordatorio divino de que lo que estás viendo no es lo que debería ser. Tu tristeza es la señal de que tu espíritu ha dejado de tolerar la ruina. Es el combustible que te sacará de la comodidad del palacio de Susa y te llevará al polvo de Jerusalén. No cierres tus ojos ante los muros quemados de tu vida. Permite que el fuego que consumió tus puertas sea el mismo fuego que hoy encienda tu voluntad de levantarte. Lección 2. La oración es el plano del arquitecto. Existe una tentación peligrosa cuando nos enfrentamos a la ruina, la urgencia de actuar antes de consultar. El impulso humano es correr hacia los escombros con las manos vacías, tratando de levantar muros con nuestras propias fuerzas. Sin embargo, Nehemías, el arquitecto de la restauración, nos enseña que ninguna reconstrucción es sólida si no se diseña primero de rodillas. Nehemías no fue inmediatamente ante el rey Artajerjes a presentar su renuncia, se presentó primero ante el rey de reyes. Él sabía que, si Dios no abría las puertas del cielo, las puertas del palacio permanecerían cerradas. En su clamor, recordó la promesa de Deuteronomio 4:29-31, que nos asegura que si buscamos al Señor con todo nuestro corazón en medio de la tribulación, Él no nos abandonará ni olvidará el pacto con nuestros padres. La oración de Nehemías no fue un ruego vago por ayuda, fue una estrategia de alineación divina. Él confesó los pecados de su pueblo, reconoció la soberanía de Dios y, sobre todo, recordó las promesas que Dios ya había hecho. La Biblia nos dice en Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nehemías no solo pedía consuelo, pedía la sabiduría para saber qué madera necesitaría, cuántos hombres reclutaría y cómo respondería ante el monarca más poderoso de su tiempo. Entiende esto, el tiempo que pasas de rodillas no es tiempo perdido, es tiempo ganado. Es en la quietud del secreto donde Dios te entrega los planos de tu nueva vida. Es allí donde Él te revela que el problema no es tan grande como parece y que su providencia es más alta que tus deudas, tus miedos o tus fracasos.
Nehemías pasó 4 meses orando antes de pronunciar una sola palabra ante el rey. 4 meses permitiendo que Dios puliera su visión. Si hoy intentas reconstruir tu familia o tu futuro solo con tus habilidades, te cansarás pronto. Pero si vas al trono de la gracia, como dice Hebreos 4:16, hallarás la misericordia y el favor para el momento oportuno. No te levantes del suelo hasta que el plano de Dios esté grabado en tu espíritu. Porque cuando Dios dibuja la muralla, no hay enemigo que pueda derribarla. Lección 3. Evalúa los daños en silencio. Llega un momento en toda reconstrucción donde la oración debe dar paso a la inspección. Nehemías había llegado finalmente a Jerusalén bajo el favor del rey, pero no convocó a una asamblea inmediata ni celebró su llegada con trompetas. El texto bíblico nos revela en Nehemías 2:12-16 un detalle fascinante. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados. Nehemías montó su cabalgadura, y bajo el manto de la luna, recorrió el perímetro de la ciudad. Este no es solo un detalle histórico, es un principio de integridad espiritual. Antes de anunciar tus planes al mundo, debes ser brutalmente honesto contigo mismo sobre la profundidad del daño. Nehemías necesitaba ver las brechas sin el ruido de las opiniones ajenas. Necesitaba que el frío de la noche y el olor a ceniza vieja le dijeran la verdad que nadie quería admitir. En nuestra vida personal, a menudo cometemos el error de la exposición prematura. Tenemos una idea, una chispa de fe, y corremos a publicarlo en redes sociales o a contárselo a personas que no tienen la madurez para procesar nuestra visión. Pero Nehemías nos enseña el valor del silencio estratégico. Él sabía que los muros no se levantarían con entusiasmo superficial, sino con una comprensión exacta de la gravedad de la ruina. Al recorrer los muros en soledad, él estaba haciendo un inventario de la realidad. Vio donde la piedra se había calcinado y donde los cimientos habían cedido. Este principio resuena con las palabras de Jesús en Lucas 14:28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? La evaluación en silencio es el acto de sentarse a calcular. Es mirar ese matrimonio que está en crisis y no culpar al otro, sino evaluar qué muros propios hemos dejado caer. Es mirar nuestras finanzas no con la esperanza de un milagro mágico, sino con la honestidad de reconocer los hábitos que nos llevaron a la quiebra. La noche de Nehemías fue una noche de confrontación. Imagínalo descendiendo de su cabalgadura, tocando las piedras ennegrecidas, sintiendo el polvo en sus dedos. El texto dice que llegó a un punto donde no había lugar por donde pasase la cabalgadura. El desorden era tan grande que ni siquiera su animal podía avanzar. Hay áreas en tu vida que están tan saturadas de escombros que ya no puedes avanzar a caballo, es decir, por inercia o comodidad. Tienes que bajar, ensuciarte las manos y reconocer que el camino está bloqueado. ¿Por qué el silencio? Porque el silencio protege la semilla de la visión. Si Nehemías hubiera anunciado su plan antes de ver los escombros, los críticos, como Sanbalat y Tobías, que aparecerían más tarde, habrían usado la magnitud del desastre para desanimarlo. Pero cuando Nehemías finalmente habló, no lo hizo desde la teoría, sino desde el conocimiento empírico de la ruina. Su autoridad no venía de su cargo en Persia, sino de su recorrido nocturno por Jerusalén. Hoy, Dios te invita a hacer tu propio recorrido nocturno. Apaga las voces externas, deja de buscar validación en los demás y camina por las ruinas de tu propia vida con la luz de la verdad. No te asustes si descubres que el daño es más profundo de lo que pensabas. Al contrario, alégrate, porque solo cuando conoces la verdadera medida de la brecha, puedes pedirle a Dios la medida exacta de la gracia necesaria para cubrirla. La reconstrucción sólida no nace de ignorar las cenizas, sino de caminar entre ellas hasta que el dolor de lo que falta se convierta en la determinación de lo que será. El secreto de Nehemías fue que, antes de ver la muralla terminada, se atrevió a verla totalmente destruida, a solas con Dios. Lección 4. Ignora a los Sanbalat y Tobías de tu vida. En el momento en que pones la primera piedra de tu reconstrucción,
el infierno activa su arma más económica pero efectiva, la burla. El libro de Nehemías nos presenta a dos personajes que han sobrevivido a través de los siglos bajo diferentes nombres, pero con el mismo espíritu, Sanbalat y Tobías. En Nehemías 4:1-3, la Biblia registra una escena que se repite en la vida de todo aquel que intenta levantarse. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Sanbalat no usó espadas inicialmente, usó palabras. Se paró ante sus hermanos y el ejército de Samaria para lanzar una pregunta cargada de veneno. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Han de edificar en un día? ¿Han de sacar de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y Tobías, su aliado, añadió con desprecio, lo que ellos edifican, si subiere una zorra lo derribará. Esta es la anatomía de la crítica tóxica. Sanbalat representa la duda externa que ataca tu identidad. ¿Qué hacen estos débiles? Mientras que Tobías representa el cinismo que ataca la calidad de tu esfuerzo, una zorra lo derribará. Lo que debes entender hoy es que Sanbalat y Tobías nunca aparecen cuando estás derrotado entre los escombros, ellos solo aparecen cuando empiezas a construir. Su presencia no es una señal de tu fracaso, es la confirmación de que tu obra es una amenaza para el sistema de ruina que ellos dominan. La Biblia nos enseña en Proverbios 26:4, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Nehemías aplicó este principio con una sobriedad magistral. ¿Sabes qué fue lo que Nehemías no hizo? No bajó del muro para discutir con ellos. No organizó un debate para demostrar que sus piedras eran sólidas. No perdió un solo segundo tratando de convencer a sus enemigos de que su visión era válida. Nehemías entendió que la mejor respuesta a la burla no es el argumento, sino la continuidad del muro. A menudo, nos detenemos a mitad de nuestra reconstrucción, ya sea sanando nuestro corazón o levantando un negocio, porque permitimos que las voces de los Sanbalat de nuestra vida se filtren en nuestro diálogo interno. Son personas que se sienten cómodas viendo tus ruinas, porque tu miseria justifica la de ellos. Pero en el momento en que decides que ya no serás más un montón de cenizas, tu progreso se vuelve un espejo que refleja su propia falta de fe. Por eso atacan. El apóstol Pablo reforzaría esta actitud siglos más tarde en Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nehemías no trabajaba para los aplausos de Samaria, trabajaba para el Dios del cielo. Su enfoque era tan radical que, mientras sus enemigos se burlaban, él simplemente oraba y seguía poniendo piedra sobre piedra. El verso 6 dice algo glorioso. Edificamos, pues, el muro, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Aprende a distinguir hoy la voz de la corrección de la voz de la destrucción. La crítica constructiva viene con una herramienta para ayudarte, la burla de Sanbalat viene con un mazo para derribarte. Si lo que escuchas no aporta una solución, si solo busca resaltar la debilidad de tus materiales o la lentitud de tu avance, ignóralo. Tu obra no es para ellos. Dios no te llamó a convencer a los cínicos, te llamó a cerrar las brechas. No bajes del muro por alguien que nunca ha cargado una piedra. Tu silencio ante la crítica y tu ruido en el trabajo son tus mejores armas. Deja que Sanbalat hable, deja que Tobías se ría. Al final del día, las palabras de ellos se las llevará el viento, pero tu muralla permanecerá como un testimonio eterno de que Dios puede sacar belleza de las cenizas y fuerza de la debilidad. Recuerda, el perro ladra, pero la caravana pasa. Sigue edificando. Levantar una muralla no es el trabajo de un solo hombre, sino el latido de un solo pueblo. Nehemías sabía que cada grieta cerrada era una victoria para todos. En este canal, nuestra misión es la misma, brindarte las herramientas bíblicas para que ninguna área de tu vida permanezca en ruinas. Si este mensaje está golpeando los cimientos de tu corazón y sientes que es hora de volver a construir, te invito a que te unas a nuestra guardia. Suscríbete, sé parte de esta comunidad que se niega a vivir entre escombros. Dale like, ayúdanos a que este mensaje llegue a otros que hoy se sienten derrotados por sus propios Sanbalat. Activa la campana, para que no te pierdas ni un solo ladrillo de esta enseñanza.
Tu apoyo es el andamio que nos permite seguir compartiendo estas historias de redención. Ahora, respira profundo, porque la muralla apenas comienza a tomar forma. Volvamos al trabajo. Lección 5. La espada en una mano y la pala en la otra. Hay un mito peligroso en el camino del éxito y de la fe, la idea de que una vez que empiezas a construir, la oposición simplemente se retira. Al contrario, el capítulo 4 de Nehemías nos muestra que cuando los muros comenzaron a cerrarse y las brechas a desaparecer, los enemigos pasaron de la burla a la conspiración armada. Ante esta amenaza, Nehemías no detuvo la obra para esconderse, pero tampoco ignoró el peligro. Su respuesta fue una de las estrategias más poderosas de la historia bíblica, la integración de la labor y la defensa. El texto en Nehemías 4:17-18 describe una escena épica. Los que edificaban en el muro, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Imagina la escena, el sudor de la frente mezclado con el brillo del acero. Esta es la representación perfecta de lo que significa ser un Rickenstracte en un mundo caído. La fe requiere acción y defensa. Muchos de nosotros fallamos en nuestras metas porque somos hombres de pala, pero sin espada. Trabajamos duro, nos esforzamos en el negocio, en el ministerio o en la carrera, pero dejamos nuestra mente y nuestro espíritu totalmente desprotegidos. Olvidamos que mientras construimos algo grande, hay un enemigo que busca atacar nuestras debilidades. Si solo usas la pala, eres vulnerable. Estás tan enfocado en el ladrillo que no ves la flecha que viene hacia ti. Por otro lado, están los que solo tienen la espada. Se pasan la vida defendiéndose, peleando batallas espirituales, discutiendo doctrinas o protegiéndose de ataques imaginarios, pero no ponen un solo ladrillo. Tienen mucha defensa, pero ninguna construcción. Nehemías nos enseña la dualidad del reino. La pala representa tu responsabilidad terrenal, tu diligencia, tu talento y tu esfuerzo constante. La espada representa la palabra de Dios, la oración y la vigilancia espiritual. Como dice Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La reconstrucción de tu vida exige que seas ambidiestro en el espíritu. Debes saber gestionar tus finanzas con la pala de la disciplina, mientras proteges tu corazón con la espada de la integridad para no caer en la codicia. Debes levantar a tus hijos con la pala del amor y el tiempo, mientras empuñas la espada de la intercesión para proteger sus identidades. El verso 23 añade un detalle impresionante: ni yo, ni mis hombres nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para lavarse. Vivían en un estado de preparación absoluta. Esta mentalidad nos recuerda lo que Jesús advirtió en Mateo 26:41, velad y orad, para que no entréis en tentación. Velar es la espada, orar es la conexión con el arquitecto. Nehemías entendió que el desánimo suele atacar a mitad del muro, cuando el cansancio es alto y los escombros parecen no terminarse nunca. En el verso 10, el pueblo se quejó diciendo, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho. Fue precisamente en ese momento de fatiga cuando Nehemías reforzó la vigilancia. Si hoy te sientes agotado por la magnitud de lo que estás reconstruyendo, mira tus manos. ¿Has soltado la espada por cansancio? ¿Te has vuelto tan técnico en tu trabajo que ya no proteges tus pensamientos con las promesas de Dios? El secreto de Nehemías no fue solo su capacidad de liderazgo, sino su capacidad de resistencia armada. Él les dijo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible. No permitas que el ruido del trabajo te haga olvidar que estás en una batalla. Pero tampoco permitas que el miedo a la batalla detenga tu trabajo. Mantén tu pala firme en el muro, sigue avanzando en tus sueños, sigue sanando tus heridas, sigue invirtiendo en tu futuro. Pero mantén tu espada ceñida a tus lomos. Que la palabra de Dios sea tu defensa constante. Trabaja con excelencia, pero vigila con pasión. Porque cuando las manos que construyen son las mismas manos que saben pelear, el muro no solo se termina, sino que se vuelve inexpugnable. El éxito que Dios bendice es aquel que se levanta con esfuerzo y se protege con fe. Lección 6. El cansancio es parte del proceso,
no el final. Hay un fenómeno espiritual y psicológico que todo reconstructe debe conocer. El desánimo rara vez llega al principio, cuando la adrenalina está alta, ni al final, cuando la meta está a la vista. El desánimo prefiere el medio. En el capítulo 4, verso 10 de Nehemías, leemos una de las frases más honestas de la Biblia. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Judá no dijo esto cuando las murallas eran solo cenizas. Lo dijeron cuando ya habían trabajado semanas bajo el sol, cuando las manos estaban ampolladas y los hombros cargados. La lección es profunda. El cansancio no es una señal de que estás en el camino equivocado, es la prueba de que ya has avanzado demasiado para volver atrás. El pueblo miró hacia abajo y solo vio los escombros que aún faltaban por remover, olvidando mirar hacia atrás para ver cuánto muro ya se mantenía en pie. Cuando estás reconstruyendo tu vida, ya sea saliendo de una depresión, restaurando tu economía o levantando un propósito, llegará un momento donde sentirás que el escombro es mucho. Es ese punto donde la novedad del cambio se ha desgastado y el peso de la rutina te aplasta. Sanbalat y Tobías, tus críticos, saben esto. Por eso, en el verso 11, dicen, no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. El enemigo no te ataca cuando eres débil, te ataca cuando estás cansado. Nehemías, con la sabiduría de un líder que entiende la fragilidad humana, no reprendió al pueblo por estar agotado. No les pidió que confiaran más, con una actitud superficial. En lugar de eso, tomó medidas prácticas y espirituales. El verso 13 dice que puso al pueblo, por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Nehemías entendió que cuando el individuo se agota, necesita el refugio de la comunidad. Nadie puede reconstruir una muralla solo cuando sus fuerzas han flaqueado. Necesitas a tu familia, a tu círculo de fe, a personas que sostengan la espada por ti mientras tú recuperas el aliento. La Biblia nos recuerda en Gálatas 6:9, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La clave aquí no es la ausencia de cansancio, sino la negativa a desmayar. Nehemías recordó al pueblo el propósito mayor. Se puso en pie y les dijo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Cuando el cansancio te diga que te detengas, tienes que cambiar tu enfoque. Deja de mirar los escombros y empieza a mirar a quienes estás protegiendo con tu reconstrucción. Si te rindes ahora, ¿quién defenderá a tu descendencia? Si dejas el muro a medias, las brechas seguirán abiertas para que el enemigo entre a tu hogar. Nehemías les recordó que la batalla no era por piedras, era por personas. A veces, la mayor motivación no es lo que vamos a ganar, sino lo que no estamos dispuestos a perder. Otro aspecto vital de esta lección es la reorganización. Nehemías no cambió la meta, cambió el método. Cuando el pueblo se agotó, él cambió la formación. Si hoy te sientes quemado por el proceso, quizás no necesites abandonar tu sueño, quizás solo necesites cambiar la forma en que lo estás persiguiendo. Tal vez necesites delegar, tal vez necesites un tiempo de limpieza de escombros, antes de seguir poniendo ladrillos, o tal vez simplemente necesites recordar que, como dice Isaías 40:31, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. El cansancio es el umbral de la victoria. Es el desierto que precede a la tierra prometida. No permitas que una temporada de fatiga dicte el final de una historia eterna. Si Judá hubiera abandonado el muro aquel día, Jerusalén habría seguido siendo una vergüenza. Pero porque decidieron reforzar la guardia y apoyarse unos en otros, el muro se terminó. Hoy, si tus manos tiemblan y el escombro parece infinito, no sueltes la pala. Solo respira, apóyate en el Señor y mira a tu alrededor, no estás solo en la construcción. El muro está más cerca de terminarse de lo que tu cansancio te permite ver. La fatiga es pasajera, pero la gloria de una muralla terminada permanecerá para siempre. Lección 7. Celebra cada piedra colocada. Después de 52 días de sudor,
vigilancia y guerra contra el desánimo, el muro fue terminado. Pero para Nehemías, la obra no estaba completa hasta que la muralla fuera consagrada. El capítulo 12 nos relata una de las procesiones más grandes de la Biblia. Nehemías organizó 2 grandes coros que caminaron sobre la misma muralla, rodeando la ciudad con cánticos de agradecimiento. Dice en Nehemías 12:43, y sacrificaron aquel día víctimas numerosas, y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. La lección para nosotros es vital, la gratitud es la firma de Dios sobre tu obra. A menudo, somos personas de metas, pero no de celebraciones. Vivimos tan enfocados en la siguiente brecha que debemos errar que olvidamos detenernos a honrar la piedra que acabamos de colocar. Sin embargo, en el reino de Dios, la celebración no es una pérdida de tiempo, es el reconocimiento de que lo que se ha levantado no es solo fruto de nuestro esfuerzo, sino de la gracia divina que nos sostuvo cuando quisimos rendirnos. Celebrar cada piedra colocada significa entrenar tu ojo espiritual para ver el progreso donde otros solo ven el proceso. Significa agradecer a Dios por ese primer paso de sobriedad, por ese pequeño ahorro en medio de la deuda, por ese día en que lograste perdonar aunque el dolor seguía ahí. En Salmo 126:3 leemos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Nehemías entendió que la alegría del pueblo era su verdadera fortaleza. Si no celebras los avances diarios, el camino se vuelve una carga insoportable, pero si agradeces por cada ladrillo, cada día se convierte en un testimonio. ¿Por qué era necesario que el alborozo se oyera desde lejos? Porque la celebración es también una declaración de guerra contra tus enemigos. Sanbalat y Tobías, que se burlaron diciendo que una zorra derribaría el muro, ahora tenían que escuchar el eco de la alabanza resonando sobre las mismas piedras que ellos despreciaron. Tu gratitud es el ruido que silencia a tus críticos. Cuando celebras tus pequeños avances en Dios, le estás diciendo al mundo y a tu propio pasado que la ruina ya no tiene autoridad sobre ti. Estás declarando que el desierto ha terminado y que ha comenzado la temporada de la cosecha. La Biblia nos enseña en Zacarías 4:10, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. No menosprecies tus comienzos humildes. Cada pequeña decisión de fe, cada oración en la madrugada, cada acto de disciplina es una piedra en tu nueva vida. Si esperas a que todo esté perfecto, para agradecer, nunca celebrarás, porque la vida en la tierra siempre tendrá algún escombro que remover. Nehemías celebró cuando el muro estaba listo, aun cuando la ciudad por dentro todavía necesitaba mucho orden. La victoria externa se celebra para ganar la fuerza necesaria para la transformación interna. Aprende a crear tus propios momentos de Nehemías. Al final de tu semana, mira hacia atrás y busca las victorias, por pequeñas que sean. Reconoce la mano de Dios en la provisión, en la paciencia que tuviste, en la puerta que se abrió. Como dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias, en todo, no significa agradecer por la ruina, sino agradecer a través de ella, sabiendo que cada piedra que Dios te permite colocar te acerca más a tu destino divino. Hoy, levanta tu voz de júbilo. Mira la muralla que Dios te ha ayudado a levantar en medio de la tormenta. Quizás hace unos meses solo veías cenizas, pero hoy hay una estructura firme. Quizás todavía faltan las puertas, o quizás el interior aún requiere trabajo, pero ya no eres una ciudad abierta al saqueo del enemigo. Estás rodeado por el favor de Dios. La historia de Nehemías no termina en el trabajo, termina en la fiesta. Y tu historia también. No permitas que el cansancio del obrero te robe el corazón del adorador. Celebra, agradece y reconoce que si has llegado hasta aquí, es porque aquel que comenzó la buena obra en ti, es fiel para completarla. Cada piedra cuenta. Cada avance es sagrado. Tu muralla está en pie. El mensaje de esperanza. A veces, nos enfocamos tanto en las piedras, en las deudas, en los diagnósticos y en los conflictos, que olvidamos el propósito real de la construcción. Nehemías no viajó cientos de kilómetros solo para levantar una defensa arquitectónica. Él fue enviado para levantar el espíritu de un pueblo que se había acostumbrado a la vergüenza.
Hay una verdad eterna que late en el centro de esta historia y que hoy quiero grabar en tu corazón. Dios no solo restaura muros, Él restaura personas. Las murallas de Jerusalén eran solo el marco de la verdadera obra. Dios usó los escombros para enseñarle a Nehemías sobre la fe, para enseñarle al pueblo sobre la unidad y para demostrarle a sus enemigos que lo que el fuego consume, la gracia puede reconstruir con mayor gloria. Como nos recuerda Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dios es el experto en la logística de la restitución. Él no solo te devuelve lo que perdiste, Él te devuelve la identidad que el dolor te arrebató. Quizás hoy miras tus manos y solo ves las cicatrices del esfuerzo. Quizás miras tu vida y todavía ves parches donde hubo brechas. Pero recuerda esto, una cicatriz es el testimonio de que hubo una herida, pero también es la prueba de que hubo una sanidad. Tu muralla no tiene que ser perfecta para ser funcional, solo tiene que estar bajo la protección del Altísimo. Nehemías terminó el muro, pero Dios terminó al hombre. Hoy, deja que el arquitecto del cielo tome tus piezas rotas. No importa qué tan profundo sea el daño o qué tan antiguas sean las cenizas, en las manos de Dios, tu final será mucho más grande que tu principio. La historia de Nehemías terminó con un muro en pie, pero tu historia de reconstrucción apenas comienza. Si hoy sientes que este mensaje ha sido el plano que necesitabas para tu propia vida, no dejes que esta palabra se pierda en el eco del camino. Queremos saber quiénes son los valientes que han decidido dejar de llorar sobre las ruinas para empezar a cargar las piedras. Escribe en los comentarios, yo hoy empiezo a reconstruir. Al hacerlo, no solo dejas un mensaje, estás haciendo un pacto público con tu destino. No camines solo en esta obra. Comparte este video con alguien que hoy esté sentado entre escombros, alguien que necesite recordar que su Redentor vive y que su favor es el mejor cemento para cualquier vida quebrantada. Suscríbete y deja tu me gusta, para seguir recibiendo estas herramientas de reconstrucción espiritual y activa la campana, porque todavía hay muchas historias que Dios quiere escribir a través de ti. Recuerda, los muros pueden caer, pero con Dios, tú siempre te volverás a levantar. Bajo sus alas, tu incertidumbre hoy es tu victoria mañana. Sigue edificando. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.